Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. La Cripta de Cine presenta... Buenas noches, queridos. En la sesión de hoy, Jesús Palacios nos visita para presentarnos su nueva criatura, La Matanza de Texas, el libro del 50 aniversario, de Notorious Ediciones. Una obra que nos ofrece una visión deliciosamente terrorífica de los orígenes, rodaje e influencia posterior de esta archiconocida peli de Tobe Hooper. Ya sabéis, protagonizada por una familia de caníbales un tanto disfuncional y sus peculiares procedimientos de matarifes. Bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. Se cree que es el indicio sobre el que en estos momentos están trabajando los investigadores, esperándose con impaciencia cualquier información del gran jurado. El robo de tumbas en Texas es la noticia de estos días. Una confidencia llevó a los oficiales de la comisaría del condado de Huerto al cementerio situado a las afueras de la pequeña comunidad de Butte, en Texas. Esta mañana, a primera hora, los oficiales han descubierto lo que parecía ser una horrorosa obra de arte. Los restos de un cuerpo en avanzado estado de descomposición estaban colgados de una estatua. Un segundo cuerpo fue encontrado en una zanja cerca de la valla del cementerio. Posteriores investigaciones descubrieron más de 12 tumbas vacías y se teme que aparezcan más conforme se sigue investigando. Según el juzgado, parece ser que en algunos casos solo se ha extraído parte de los cadáveres, como la cabeza, o en otros casos las extremidades, dejando intacto el resto del cadáver. Las evidencias indican que los robos ocurren desde hace tiempo. Jesús Palacios, bienvenido a Proyecto Terror. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Patricia. Encantado de estar una vez más contigo y con todos vosotros. Vamos a ver, mi primera pregunta. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que viste La Matanza de Texas? O de Texas, pues. ¿Y qué impacto tuvo en ti? Sí, por supuesto. Yo recuerdo que fue cuando hubo una reposición, yo creo que más o menos a mediados de los años 80, en los que se volvió a distribuir la película mundialmente y también se volvió a proyectar en España, creo que en concreto en Madrid, en los cines Alphaville, que ahora ya no tienen ese nombre, en versión original subtitulada y ya con ese, digamos que rodeada del aura de película de culto, de película de terror, pero al fin y al cabo de película también casi diríamos de arte y ensayo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que era una de esas películas que por desgracia no habíamos tenido muchas oportunidades de ver entre los aficionados al género, pues inmediatamente para allá que tiramos, digo tiramos porque no fui yo solo, sino también con alguno de mis colegas de entonces, y yo no creo que fuera mucho más tarde del primer fin de semana en el que se reestrenó la película en los Alphaville, que estuviéramos allí haciendo cola, porque eran aquellos tiempos en los que se hacía cola para entrar a ver películas en versión original subtitulada, y bueno, pues efectivamente vimos La Matanza de Texas y yo sí recuerdo que el impacto que me causó fue bastante fuerte, en el sentido de reconocer que a pesar de que estábamos ya en los años 80 avanzados y que habíamos visto muchísimas películas de terror muy violentas, con gran cantidad de sangre, efectos especiales, viscerales, y que de hecho, pues yo era muy fan entonces, como lo sigo siendo ahora, del gore, del terror splatter y gráfico, pues a pesar de todo ello, La Matanza seguía impactando muchísimo gracias a esa factura tan peculiar que tiene, en la que tú siempre quieres ver mucho más de lo que hay y donde realmente no hay tanta exhibición de violencia, ni mucho menos de efectos especiales como había ya en películas que estábamos acostumbrados a ver, pues como la saga de Freddy Krueger o los Viernes 13 o la misma cosa de Carpenter, ¿no?, que habían subido muy alto las apuestas, pero a diferencia de estas, con ese carácter tan peculiar, tan de casi documental, tan
sobrio y tan sórdido al mismo tiempo, pues La Matanza seguía impactando mucho y aunque reconocías que tenía elementos de humor negro, pero no funcionaba como esas comedias de terror que estábamos casi más acostumbrados a ver entonces, sino que creaba realmente un clima de terror, un clima de sordidez, de incomodidad física muy potente, a pesar de haber pasado ya más de una década desde que se estrenara en su momento. Tienes razón, porque claro, uno piensa en La Matanza de Texas, ¿no? Y piensa rápidamente en los ganchos de carnicero, piensa en huesos, piensa en sangre, pero en realidad eso tarda en llegar en la película. Yo recuerdo que la primera vez que la vi, en mi caso fue pues videoclub, cultura de videoclub. Lo que a mí me desasosegó fueron los personajes, ¿no? Ese personaje que recoge los chicos en la furgoneta, esa conversación que tienen dentro, ya eso es para acojonar a cualquiera, ¿no? Y ahí no hay nada de sangre. Pero es que, como suele suceder en estas pelis, a veces no es lo que ves, sino lo que tu imaginación va fabricando, ¿no? A través de esos personajes. Y me pareció como no te voy a decir que lo analicé como si fuese casi un documental, porque en esa época no tenía yo la cabeza para esos trastos, pero sí que me pareció un tanto peculiar La Matanza de Texas, una propuesta diferente, bueno, y de hecho lo recalcas tú un poco así en el libro, ¿no? Del 50 aniversario. Sí, por supuesto. De hecho, en realidad, no solo la violencia tarda en aparecer, sino que es una violencia mucho menos sangrienta y mucho menos gráfica de lo que creemos recordar después. Este es un fenómeno que se ha estudiado mucho, que el propio Hooper y el otro creador, Henkel, han remarcado a menudo en las entrevistas, y que todos los que nos hemos aproximado críticamente o históricamente al fenómeno de la matanza nos hemos preocupado en subrayar, ¿no? y en prestarle una especial atención, porque tiene unos rasgos creativos y psicológicos muy particulares, ¿no? Se nota que quienes estaban haciendo la película, quienes estaban detrás de ella, no solo carecían, por un lado, ¿no?, de los medios adecuados para unos efectos especiales sangrientos y gráficos, como si tenían otras películas también de los 70, pues no sé, el cine de Peckinpah, por ejemplo, sino que jugaban voluntariamente con ese factor de lo que no se ve, pero se sugiere y queda de alguna manera impreso en nuestro inconsciente, tal y como si lo hubiéramos visto. Por ejemplo, hablabas de los ganchos, ¿no? El propio Hooper comenta, y lo recoge en el libro, que casi todo el mundo, después de verla por primera vez, cree que cuando cuelgan a la chica del gancho de carnicero, recuerda haber visto chorros de sangre o sangre bajando, ¿no?, por el cuerpo de la chica, y esto no es así en ningún momento. Esto lo habremos visto después miles de veces en las secuelas, las imitaciones y todo tipo de slashers de gótico americano con familias caníbales y ganchos de carne y motosierras, pero en la original no pasa esto en absoluto. O la primera vez que aparece Leatherface y golpea con el martillo también a uno de los chicos, no hay ninguna explosión de sesos ni de una gran mancha de sangre, sino apenas, bueno, un pequeño rastro que deja el cuerpo, que además desaparece inmediatamente, ¿no? Y que realmente lo que impacta es esa rapidez, ese casi lo has visto, no lo has visto, que con la que ocurren, ¿no?, los crímenes y las escenas violentas de la película. Todo esto remite al hecho de que realmente Tobe Hooper y la gente que trabajaba con él eran muy listos, no eran para nada un grupo de frikis indocumentados, ¿no?, sino gente que provenía del medio universitario, del medio contracultural, que sabían de alguna manera lo que estaban haciendo y manejar determinados mecanismos psicológicos, mecanismos estéticos y narrativos, de tal forma que produjeran este efecto con el mínimo esfuerzo y la mínima inversión también económica y de medios de los que no disponían. ¿Has estado en la sala de matanza o como se llame? Donde disparan al ganado con la escopeta de aire comprimido. Esa escopeta no me gusta. Yo fui una vez con mi tío. Como antes, a golpes. Eran mejor, morían mejor antes. No, hombre, no, la escopeta era mejor. No. Porque ahora la gente pierde su empleo. ¿Tú lo hacías? Mira. Yo era matarice.
Déjame ver. Las cabezas no las tiran. ¿Las has hecho tú? Sí. Franklin. Oye, hacen quesos. Cuecen entera la cabeza menos la lengua y raspan toda la carne del hueso. Lo utilizan todo, no tiran nada, absolutamente nada. Mandíbulas, los músculos, los ojos, los ligamentos, todo. Mira esto. La nariz, las encías, todo. Y lo cuecen con mucha gelatina de grasas. No sabía que hicieran todas esas porquerías. Está muy bueno. De hecho, tú en tu libro, La Matanza de Texas, libro del 50 aniversario de Notorious Ediciones, haces especial hincapié al comienzo del mismo sobre la figura de Top Hopper. No es que te metas, comienzas el libro y ¡pum!, vamos con la película, no. Haces un repaso un poco por sus antecedentes, analizas sus cortometrajes, sus obras anteriores, ¿no?, a La Matanza. Para mí el libro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero está como dividido en 4 partes, ¿no? Un poco esa simiente, ese caldo de cultivo, esos orígenes de Top Hopper. Luego las influencias que pudo tener tanto él como el resto del equipo, los involucrados, de la cultura norteamericana, asesinos en serie, llámese Ed Gein o cualquier otro parecido. Y luego está el rodaje infernal, que lo describes tú como, vamos, un rodaje digno de, hace honor al título. Y la vida después de, ¿no? ¿Qué pasa después? Y en esa vida después de continúas pues con esa figura de Top Hopper que parece casi un director maldito en la meca de Hollywood, ¿no? Y creo que quizás sea un cineasta un tanto infravalorado, Jesús. Totalmente. Yo cuando abordo uno de estos libros, una de estas monografías acerca de una película que por demás de culto, una película bien conocida de la mayoría de los aficionados al cine de terror en este caso, e incluso en el caso de La Matanza de Texas casi a la historia del cine, ¿no? Porque es una película muy relevante a todos los niveles y que ha influido muchísimo. Intento hacerlo desde ángulos diferentes a los que ya se han abordado anteriormente, ¿no? Son películas de las que se ha hablado muchísimo, se han publicado ya otras monografías, estamos cansados hasta cierto punto de leer sobre ellas y entonces, siempre evito, por ejemplo, contar la película, ¿no? Yo creo que alguien se va a gastar el dinerito en unos libros tan bonitos y tan bien editados como los de Notorious y tan completos, ¿no? En este caso de las películas, ¿no? Que cumplen aniversarios y demás, pues conoce de sobra, ha visto la película incluso varias veces y se sabe al dedillo el argumento. Entonces siempre evito ese capítulo típico de las monografías de la película y empezar a contarte 4 amigos van en una furgoneta, etcétera, etcétera, ¿no? Yo doy por supuesto por sentado que ya os la sabéis todos, ¿no? Y lo que sí busco es precisamente pues esos ángulos narrativos, esos ángulos históricos, esos análisis yo creo que son muy pertinentes y que no se han hecho antes o no se han hecho de la misma manera. Por eso sí que efectivamente empiezo con un capítulo que a mucha gente le ha sorprendido, porque empiezo contando la historia del Matadero de Madrid, ¿no? Que es ahora mismo un centro cultural muy importante dentro de la capital y dentro de toda España, donde se llevan a cabo todo tipo de actividades artísticas, culturales, teatrales, tiene su cineteca. Es muy característico también que se celebren allí actividades de arte contemporáneo basadas en el happening, en las performances, etcétera. Entonces yo empiezo contando esta especie de extraña relación que parece unir a los mataderos de toda la vida con las obras de arte, ¿no? Porque en cierto modo La Matanza de Texas es también una película crucial en este sentido, un cruce de caminos entre el cine de terror más visceral, más sangriento, más comercial y de exploitation, con el cine de arte y ensayo, con el cine más radical y creativo y que ha influido también
posteriormente en la forma en que entendemos el cine de terror como una expresión artística también, ¿no? Entonces ahí he intentado abordarlo de una manera que sorprenda al lector, pero no solo por el mero shock value, ¿no? Sino también porque creo que aporta una forma de ver la película y de entender el fenómeno de la matanza de Texas y todo lo que conlleva muy diferente, pero muy enriquecedora. Igualmente, efectivamente, la figura de Tobe Hooper creo que ha sido muy injustamente maltratada, no solo por la crítica de cine profesional, que siempre ha manifestado y sigue haciéndolo en gran medida, un desprecio tradicional, histórico, hacia el cine de terror y hacia las expresiones propias del género o de los géneros populares, absolutamente radical. O sea, por mucho que después estas películas, como el caso mismo de La Matanza, hayan sido reivindicadas, incluso podríamos decir reificadas como objetos de culto, y ahora está incluida entre una de las 100 películas que no puedes perderte, una de las 100 mejores películas del siglo XX, por el British Film Institute, por la Academia de Cines de aquí y de allá, pero lo cierto es que en su momento La Matanza de Texas, con algunas contadas excepciones, recibió un maltrato crítico brutal. Ese maltrato crítico lo siguió recibiendo Tobe Hooper a posteriori, incluso después de que La Matanza se hubiera ya reivindicado, se hubiera reubicado como obra importantísima, como obra fundamental dentro del cine de terror y del cine moderno en general, el resto de la producción se midió siempre por la misma vara de La Matanza de Texas, que es un hito al que es imposible que ni el propio Hooper ni nadie pueda volver a alcanzar, porque tiene mucho de coyuntural también, mucho de obra seminal en un momento en el que se estaban haciendo cosas que no se habían hecho nunca jamás y que no se iban a volver a poder hacer con el mismo significado y con la misma radicalidad, ¿no? Por lo mismo también se torturó durante toda su existencia a un genio del cine como Orson Welles, midiéndole siempre con la vara de Ciudadano Kane, o a Alfred Hitchcock con la vara de, bueno, según quién, de Psicosis o de Rebeca. En fin, son injusticias de alguna manera críticas que tienen mucho que ver, por un lado, con nuestra falta de visión temporal, ¿no? Con la inmediatez con la que juzgamos muchas cosas sin pararnos a pensar, pero también con ese sempiterno desprecio hacia el género. Entonces, obviamente, Tobe Hooper fue el creador de La Matanza de Texas. Ciertamente contó con cómplices, ¿no? Como el guionista Kim Henkel, o gente tan interesante como el director de fotografía Daniel Pearl, o sobre todo también con Bob Burns, el creador de la escenografía, ¿no? Que fueron elementos fundamentales para la película. Pero Tobe Hooper era un autor, y era un autor que siguió siéndolo después de La Matanza de Texas, solo que se limitó fundamentalmente al cine puro y duro de terror, a las ficciones fantásticas y de horror. Y eso, al contrario de lo que ha ocurrido con otros directores como, pues, no sé, John Carpenter, con George Romero, etcétera, a él de alguna manera le encasilló de tal forma que hasta los propios aficionados al cine de terror se han mostrado tradicionalmente siempre como muy ofuscados por el hecho de que Hooper no volviera a llegar a las alturas de La Matanza de Texas. Evidentemente no volvió a llegar a esas alturas, pero llegó a muchas otras que a alguien que le guste el cine de terror, el thriller, el cine fantástico, el cine de género puro y duro, absolutamente basado en los principios, digamos, básicos del género, le tiene por fuerza que gustar, unas más, otras menos. Pero yo creo que a Hooper se le ha encasillado injustamente desde el punto de vista crítico en un director que, como se suele decir, como el burro tocó la flauta por casualidad. Y esto es totalmente falso. Yo intento demostrarlo en esa parte del libro, tanto en esa primera parte del libro en la que hablo del origen de la película y de la propia biografía, tanto profesional como emocional y sentimental de Tobe Hooper, como en esa parte final o casi final en la que analizo toda su filmografía posterior, comparándola también con La Matanza de Texas, pero no en detrimento, sino incluso a veces de forma positiva, ¿no? Porque yo creo que yo tuve la oportunidad de conocerle muy brevemente, como también he tenido la oportunidad de entrevistar o conocer a otros creadores contemporáneos suyos, como el propio Romero, como Wes Craven, etcétera, y sinceramente yo creo que está a la misma altura que todos ellos, cuando no, en muchos casos incluso por encima. Creo que en sus últimos años muchas de sus películas han sido muy maltratadas y menospreciadas, no solo por la crítica profesional, sino por los fans, por los frikis, por los amantes del cine
de terror y, sin embargo, muchas de ellas, vistas ahora, son mucho mejores que algunas de las últimas películas de Carpenter, de Joe Dante, en fin, de todos sus compañeros de viaje, ¿no? He intentado corregir, en mi opinión, este error porque creo que a lo largo de su filmografía hay muchas películas muy disfrutables y muy rescatables que además siguen manteniendo una determinada sintonía, digamos, idiosincrásica e incluso ideológica con respecto a los elementos que hacen de La Matanza de Texas una película tan singular y que además conectan con esa juventud y esa formación profesional y personal de Tobe Hooper a finales de los años 60 en el ámbito de la Universidad de Austin, de la contracultura del momento, de la cultura del ácido, de la contracultura, de las manifestaciones antiautoritarias contra la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta que la Universidad de Austin era, a nivel de Texas y a nivel de Estados Unidos, uno de los centros básicos, ¿no?, de todo este movimiento contracultural. Se muestra, por ejemplo, tú lo decías, ¿no?, en las primeras películas de Hooper, en la película anterior a La Matanza de Texas, Excels, que es una película que antes era prácticamente imposible de ver, afortunadamente ahora está mucho más al alcance de cualquiera de nosotros, y ahí se puede ver ya que la actitud de Hooper es una actitud artística y una actitud progresista y una actitud vanguardista que luego va a tener continuidad dentro de las claves del cine de terror en la propia Matanza de Texas. ¿Sabe dónde está la casa del viejo Franklin? ¿La casa del viejo Franklin? Sí, es una vieja casa de piedra y está en la cima de una colina. Creo que hay que girar por ese camino, pero no estoy muy seguro. Sí, puede que haya visto algo parecido por ese camino. Pero chicos, no deberíais meteros en una casa vieja. Esas casuchas son peligrosas. Podríais tener problemas. Cuidado. No se deben hacer tonterías en las propiedades de otros. A muchos no les gusta y lo demuestran. Oh, la casa es de mi padre. Ah, es de tu padre. Sí. Escuchad, tengo una barbacoa estupenda. ¿Por qué no os quedáis un rato, chavales? El camión no creo que tarde. ¿Ah? ¿Qué decís? ¿Nos quedamos? Creo que no deberíais llevar a las chicas a una casa vieja. Será mejor que os quedéis por aquí, ¿no? Hay un análisis también que me parece muy interesante que hace sobre esta película y ahí volvemos de nuevo pues a ese bagaje, ¿no?, cultural, conocimientos bueno, en definitiva el bagaje general que ya tenía Tobe Hooper, y es un cuento, Hansel y Gretel, como punto de partida para La Matanza de Texas, ¿no? Siempre me encanta encontrar esas coincidencias, esas circunstancias de que una película, como narración que es, parta de algo tan antiguo como son las tradiciones orales, ¿no?, los cuentos, esas historias de antes, y que sea Hansel y Gretel uno de los puntos de partida de La Matanza de Texas. Me ha encantado. Jesús. Y claro, mucha gente dirá, sí. Hansel y Gretel, bueno, La Matanza de Texas, ¿dónde está la relación? Bueno, yo creo que por el contrario, ¿no? La relación es muy obvia. Desde el primer momento, efectivamente, Henkel y Hooper tenían en mente esta historia, incluso los primeros tratamientos de guión tenían algún elemento casi fantástico, la figura de Leatherface era casi la de una especie de ogro tradicional de cuento, pero es que realmente el cine de terror en general, la narrativa de terror en general, es la evolución oscura, si quieres, del cuento de hadas, ¿no? Es realmente, y más que nada dentro del subgénero del slasher, realmente nos hallamos ante lo que los anglosajones llaman la cautionary tale, que nosotros llamaríamos el cuento con moraleja, ¿no? Y las estructuras básicas, arquetípicas, son exactamente las mismas. Lo único que ocurre es que el tratamiento es mucho más oscuro, más terrorífico, pero muchas veces ni siquiera tanto, porque efectivamente cuentos de hadas tradicionales como Hansel y Gretel o Caperucita Roja o tantísimos otros, bueno, pues ya se ha abordado en numerosas ocasiones la relación que tienen con el mundo de lo oscuro, el mundo de lo siniestro y lo que entrañan también pues,
advertencia frente a los errores que nos aguardan a todos, ¿no? en la vida cotidiana, en la vida adulta, ¿no? El cuento de hadas tradicional cumple una función básica, ¿no? Social, educativa, psicológica, que es indispensable y que es imprescindible. Por eso yo también me opongo tanto a esa desvirtuación que se está haciendo en muchos casos de los cuentos de hadas clásicos, ¿no? Ese darles la vuelta y ponerlos, ayornarlos a lo políticamente correcto actual y a una serie de suavizaciones, de buenismos que realmente no solo no les corresponden, no solo son engañosos, sino que eliminan precisamente aquellos valores eternos, aquellos valores arquetípicos que poseen estas historias, ¿no? Y una película como La Matanza de Texas, insisto, como muchos otros slashers posteriores, posee las mismas cualidades básicas, estructurales desde el punto de vista narrativo y psicológicas, desde el punto de vista moral y de la mitología que subyace en ellas, del cuento de hadas y en concreto del de Hansel y Gretel, ¿no? Tenemos a los niños que se pierden por el bosque, que traspasan los límites de lo prohibido, que se les ha advertido ahí la caucionar y la moraleja. Hay un momento que muchas veces se nos olvida, ¿no? Los malos de la película a lo mejor no son tan malos, porque hay un momento en el que literalmente a los niños perdidos en el bosque, en este caso en la árida Texas de la profunda Texas, ¿no? Les dicen, no vayáis allí, no crucéis. Hay un cartel muy claro que pone no trespassing, no crucen los límites. Y ellos, pues ingenuamente o estúpidamente, como los niños muchas veces de esos cuentos de hadas que se han escrito para avisarles de que no lo hagan, pues lo traspasan y tienen que pagar las consecuencias. Y las consecuencias son encontrarse con el ogro, son encontrarse con la bruja, que en este caso pues es la familia Sawyer, es la Leatherface y es todo ese entorno donde además también hay un elemento obviamente ahí de canibalismo que remite a la propia bruja de Hansel y Gretel que devora, ¿no? a los niños que caen en sus garras. O sea que yo creo que efectivamente La Matanza de Texas es un moderno cuento de hadas de horror y que muchos de los mejores films y de las mejores historias, novelas, cuentos de terror son literalmente la continuación de los elementos básicos de la tradición del cuento de hadas oral, de las leyendas y de los mitos tradicionales. Y ya para ir terminando, Jesús, porque no vamos a contar de qué va la película, ya lo has comentado tú antes, la gente ya sabe de qué va, y si hay algún despistadillo por ahí que todavía no la haya visto, pues nada, que aproveche, porque para conocer, para trascender la película, para conocer lo anterior, para conocer lo posterior, pues para eso está este maravilloso libro estupendo de La Matanza de Texas, el libro del 50 aniversario. Pero ya para finalizar, Jesús, hablas de la historia de la película, pero también nos hablas en el libro de la historia del rodaje, que fue, repito, infernal. Lo describes muy bien, ¿no? Nos podemos hacer una idea de cómo fue el rodaje y de cómo la motosierra ha quedado como un auténtico icono del terror y uno de los referentes del cine en general también, ¿no? Esa imagen, bueno, pues este contorno, esta imagen, esta silueta de Leatherface con la motosierra en alto y ya si se le llega a ver la cara, la máscara, es todo un referente. Ha creado una iconografía que aunque no hayas visto la peli, sabes perfectamente esa imagen a qué pertenece, ¿no? Es increíble. Sí, efectivamente, claro, uno de los factores que contribuye decisivamente a convertir La Matanza de Texas en un título tan influyente, tan seminal, es precisamente su impacto iconográfico. Realmente por eso digo que ahí detrás había gente muy inteligente, mucho más lista de lo que muchos críticos y muchos libros sobre la película nos han tratado de transmitir, ¿no? Por un lado, pues pensemos esa motosierra que ya tiene un antecedente también en La Última Casa a la Izquierda de Wes Craven, que es de un par de años antes y donde realmente esa es la primera película en la que aparece una motosierra. Lo que pasa es que digamos que el impacto de La Matanza de Texas, sin ir en detrimento de la película de Wes Craven, que también me encanta, es quizá mucho más brutal porque está asociado también a la propia figura de Leatherface, a su rostro enmascarado y a esos elementos que hacen de Leatherface, de cara de cuero, pues uno de los monstruos modernos
fundamentales y fundacionales, ¿no? Pero bueno, ahí es toda esa imaginería, el armadillo, por ejemplo, que aparece muerto en la carretera, ¿no? Fue una casualidad que lo encontraran, pero que yo en realidad también derivo del hecho de que uno de los amigos de Tobe Hooper, Jim Franklin, es uno de los principales artistas de cómic y de arte underground de los años 60 y 70 en Austin, Texas, y él convirtió la imagen del armadillo, que es un animal característico del desierto de Texas, en la imagen de la contracultura tejana, ¿no? En la imagen también, tengamos en cuenta que el bar de modernos, el bar psicodélico y musical principal de la ciudad de Austin en el año 68, 69, 70 eran los Armadillo World Headquarters, donde actuaba Chris Christopherson, Janis Joplin, la Shiva Heads Band, que era la banda psicodélica típica de Texas y de allí, uno de cuyos miembros era amigo personal de Tobe Hooper, y este armadillo era el animal mascota simbólica de la contracultura tejana. Pues que aparezca ya muerto al borde de la carretera cuando estos jóvenes más o menos pues eso, con aspecto hippie y tal, se dirigen a su matadero particular, pues no deja de tener un simbolismo voluntario o involuntario, pero yo creo que bastante voluntario por parte de sus creadores. Es decir, hay toda esta serie de componentes icónicos, de elementos que remiten al gótico americano, a la contracultura, al final de toda una época, ¿no? Siempre se ha hablado, y eso también el propio Hooper y también su co-guionista King Henkel lo han dicho públicamente, ¿no? Que ellos tenían en mente la crisis del gasoil, la crisis de Vietnam, la crisis de la contracultura, los crímenes de Manson, todo este contexto en el cual la América de los años 60, del Flower Power, de la alternativa hippie y del pacifismo, etcétera, había entrado totalmente en barrena y se enfrentaba pues, a un mundo mucho más violento y al fin de este nuevo sueño americano, ¿no? Y la película todo esto lo representa muy bien, no solo a través de su argumento, de sus personajes, sino de esas puras imágenes que se han convertido en icónicas, ¿no? Y efectivamente, bueno, Leatherface es uno de los primeros, si no el primero, de los psycho killers con una máscara característica, el empleo de la sierra mecánica, que además el propio Tobe Hooper va a llevar en La Matanza de Texas 2 a la locura paródica, ¿no? Con ese duelo de sierras mecánicas entre Leatherface y Dennis Hopper, que luego van a homenajear pues, de montones de directores posteriores. Todo eso es algo que está, de alguna manera, a nivel inconsciente, pero también muchas veces puesto de forma muy explícita por los creadores de la película, por Tobe Hooper, que yo, insisto, hay que reivindicar como uno de los grandes directores del género fantástico y de terror, y capaz de, con La Matanza de Texas, darnos una obra maestra de la historia del cine, ¿no? Que influyó en directores tan distintos, ha influido en directores tan distintos como Tarantino, como Ridley Scott, como muchos otros que de primeras no pensaríamos. Están pensando en La Matanza de Texas cuando hacen sus películas, pero sin embargo la tienen muy presente y han aprendido mucho de ella. Pues esto, queridos, es solamente un huesecillo. La osamenta completa y demás restos humanos están en este libro, La Matanza de Texas, el libro del 50 aniversario que os recomendamos encarecidamente aquí en la cripta de Proyecto Terror. Y mucho más, repito. Y además hay anécdotas. Hay anécdotas hasta, por ejemplo, para que conozcáis el origen de la sierra mecánica, ¿no? Como decían al inicio de la motosierra, sobre todo. Sí, la motosierra. La motosierra. Me gusta como lo dicen en una versión, es que creo que ahora la han vuelto a doblar, pero yo recuerdo el inicio y hablaban el crimen de la sierra mecánica de Texas. A mí eso, sierra mecánica de Texas, me encanta. Y cuentas aquí el origen de la motosierra, y los usos que se le daban. Y hasta ahí puedo leer. El resto, repito, en este fantástico libro. Jesús Palacios, muchísimas gracias, como siempre. Un auténtico placer escucharte, leerte, por supuesto. Y te deseamos toda la suerte del mundo, que ahora mismo, eso, ¿no? Estás en plena vorágine con la Feria del Libro de Madrid. Por allí, el día 8 en concreto, estaré firmando ejemplares de La Matanza de Texas en la caseta de la editorial Notorious, y luego, bueno, pues también en otros diversos encuentros y actos con otros frikis indocumentados de los que nos gusta el fantástico, el terror y todas estas
hierbas peculiares, ¿no? Así que si queréis llevaros un ejemplar firmado, ya sabéis que la cita será el domingo día 8 por la tarde. Fenomenal. Pues nada, larga vida al terror, larga vida a los frikis, que aquí seguiremos resistiendo. Jesús, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, y sobre todo, larga vida a la Sierra Mecánica, ya sabéis. Así que hasta la próxima. Amén. Hasta la próxima y muchas gracias por darme esta oportunidad nuevamente de estar con vosotros. Un placer. Y a todos vosotros, queridos, también muchas gracias por acompañarnos y recordad, os esperamos en la próxima sesión de la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. ¡Están locos! Tiene que decirles que me dejen. Él no puede hacer nada. Solo es el cocinero. ¡Cállate, hijo de perra! Y yo y cara de cuero hacemos todo el trabajo. A él no le gusta, ¿no es verdad? ¡Cierra el pico, idiota! No entiendes nada. Entiendo que tú no eres nada. Entre él y yo hacemos todo tu trabajo. Yo no puedo conseguir placer matando. Placer matando. Hay muchas que hay que hacer. Y no todas gustan. Listen to them. Children of the night. What music they make.